Claro, tú a cualquier profesional que vayas siempre te va a tratar de la mejor manera posible. Todas las terapias son eficientes y lo que cada vez se va haciendo en las terapias manuales o las que son invasivas es darle un sentido más holístico. Esta es una palabra que está muy de moda y es una visión general del problema que puedas tener. Generalmente se acierta, pero en algunas que se quedan un poquito más complejas, más enquistadas, es por eso, porque no se da un sentido global y no se busca tanto la causa. Normalmente el tratamiento es de consecuencias. Por ejemplo, las herramientas que yo tengo es quiromasaje, como decías antes, masaje deportivo, osteopatía estructural, craneal y visceral, y el tratamiento también que es somatoemocional, que es un poco lo que enfoca más a la parte ya mental y de las emociones. Cuando viene a tu consulta, tú lo tratas desde el punto de vista físico, donde está esa consecuencia, que es donde tu cuerpo está hablando, te está marcando que tienes esa dolencia. Entonces empiezas a tratar de ahí desde lo que hemos hablado, desde el quiromasaje, vas pasando por todos los pasos, y si esa persona no mejora en esos 1, 2 o 3 sesiones primera, o hay una mejoría notable, ya puedes empezar a ver que ocurre algo más. Bueno, lo primero que me gustaría saber, antes de que entendamos exactamente cómo funciona esta relación y cómo podemos eliminar de verdad el dolor crónico para siempre, me gustaría saber un poquito por conocer tus inicios, ¿vale? ¿Cómo te empezaste a interesar en este mundo para tratar e intentar ayudar a las personas? A ver, de siempre me ha interesado. Y dices, hombre, parece que de siempre es un poco extraño, pero es cierto que desde pequeño como que tenía cierta capacidad. No es que sea magia, sino simplemente es tener un poco de intuición. Y ya cuando era pequeño, mi madre siempre ha sufrido mucho de cervicales, y con 8 años, pues ella se trataba con profesionales, ¿no? Cuando tenía una ocasión yo iba, tocaba el cuello, tocaba cervicales y decía, nada, pues el niño parece que hace que mejore esto. A partir de ahí ves algo y simplemente pues vas interactuando con gente que conoces y de alguna forma intentas ayudar con puntos de presión y un poco de masaje siendo pequeño. Luego ya mi vida fue un camino deportivo en el cual empiezas a conocer más tu cuerpo para llevarla al límite, y vas viendo también cómo tienes ciertas cargas, ciertas molestias o compañeros tuyos, y de forma no profesional pues tú de alguna manera vas ayudando. Ese es el primer punto en el que me interesa y veo que tengo pues cierta conexión con el cuerpo para poder ayudar desde los 8 años, básicamente. Para... Yo tengo la sensación de que cuando tengo una dolencia, una lesión, voy a un especialista y cada uno me da una respuesta diferente. No es lo mismo lo que me dice el masajista, que lo que me dice el osteópata, que lo que me dice el otro. Y tengo la sensación de que el cuerpo es un organismo muy complejo y que cada uno de ellos intenta dar soluciones desde su área de conocimiento, desde su formación. Pero tengo la sensación de que esto es una ecuación muy compleja y cada uno de ellos conoce una parte de esa ecuación. Pero hasta que no tengamos toda, no vamos a poder resolverla. Tú trabajas con diferentes terapias. Me encantaría saber en qué consiste cada una de ellas, cómo se aplica y si podríamos tener también algún ejemplo de qué soluciones nos aporta cada una de ellas. Claro, tú a cualquier profesional que vayas siempre te va a tratar de la mejor manera posible. Todas las terapias son eficientes y lo que cada vez se va haciendo en las terapias manuales o las que son invasivas es darle un sentido más holístico, que esta es una palabra que está muy de moda y es una visión general del problema que puedas tener. Entonces, hay veces que se escapa algún detalle y es por lo que a lo mejor no acabas de o no acaban de dar con la tecla. Generalmente se acierta, pero en algunas que se quedan un poquito más complejas, más enquistadas, es por eso, porque no se da un sentido global y no se busca tanto la causa. Normalmente el tratamiento es de consecuencias. Por ejemplo, las herramientas que yo tengo es quiromasaje, como decías antes, masaje deportivo, osteopatía estructural, craneal y visceral, y el tratamiento también que es y somatoemocional, que es un poco lo que enfoca más a la parte ya mental y de las emociones, ¿no? Con quiromasaje, la mayor parte de la gente a la que tratas es como sueles ayudar y solucionar, porque lo que haces es
desde la propia consecuencia donde tiene la molestia, tú vas tratando las fascias, que es el tejido más superficial, trabajas tejido muscular, un tendón, ligamentos, mueves, sueltas y casi siempre eso te va a aliviar y va a funcionar. Con el masaje deportivo, pues ya gente que está un poco más cargada por su preparación física, por el esfuerzo que suele hacer, entonces tienes que hacer un masaje más profundo, siempre empiezas con ese y luego al final acabas profundizando en punto gatillo que llamamos o puntos donde tienes más molestia y hacer una descarga más potente. Con la osteopatía, ¿qué haces? Le das una visión muy general al cuerpo. El padre de la osteopatía es Andrew Taylor Still, ya a mitad del siglo XIX. Él era médico y se dio, entre otras cosas, era un genio, se dio cuenta que podía hacer algo más de lo que ya se sabía en aquel entonces para poder ayudar a la gente, ¿no? A mejorar. Entonces, ¿qué hace? Tiene varios principios que son básicos. Uno, ve el cuerpo, ve a la persona como una unidad funcional. Cuerpo, mente, alma. El que no es creyente, cuerpo, mente, energía. Y el que es espiritual, pues cuerpo, mente, espíritu. Pero en cualquier caso son como 3 aspectos importantes a tener en cuenta. Luego hay otra que es la ley de la arteria es absoluta, es decir, donde tú incides sobre un tejido de forma física, cuando llega riego sanguíneo llegan más nutrientes, más oxigenación, ayudas a retirar todas las sustancias que pueden quedar o todo el residuo que queda en esa estructura, y de esa manera, a nivel general, la osteopatía también utilizando ciertas palancas o algún tipo de maniobra directa, también ayudas en la parte articular. Por eso la osteopatía lo ven a nivel general como estructura, desde tejido blando hasta las articulaciones, pero también ves esa parte mental donde es muy importante saber qué es lo que tú estás generando, porque muchas veces desde tu mente puedes originar lo que luego es una dolencia o algo que se puede enquistar. Y luego la parte somatoemocional en lo que enfoca es, visto todo este proceso, enfoca más dónde está el origen del problema cuando es un problema porque tú generas a través de tu mente, de tu pensamiento, que a su vez genera, de un pensamiento generas una emoción, de la emoción generas un estímulo a tu sistema nervioso, del sistema nervioso a tu sistema endocrino, generas una serie de hormonas que al final van a afectar a alguna parte de tu cuerpo, sea visceral normalmente, y luego también se acaba dando la cara de alguna forma en una estructura física, que es ahí donde se ve. Y por otra parte tenemos la otra herramienta que es el tratamiento o la forma de incidir en las personas con la técnica cráneo-sacra. ¿Qué conseguimos con eso? Sobre todo incidimos un poco en el sistema respiratorio primario, que es se compone básicamente de las meninges y el líquido cefalorraquídeo que tenemos en ese espacio, y con eso conseguimos hacer ciertas presiones para inducir un poco el equilibrio entre el sistema respiratorio pulmonar, que solemos ir con mucha velocidad, mucha ansiedad, y conectarlo de alguna forma o igualarlo para hacer un pequeño reset. Y también a través del craneal, que luego podemos ir viendo un poco más, se puede ayudar a esa relajación y a inducir a que la persona esté de alguna forma más tranquila y quite esas tensiones, que es al final lo que suele derivar en todo esto. ¿Recuerdas algún ejemplo, alguna persona que haya acudido a tu consulta con dolores físicos que no estaba consiguiendo resolver a través con otros profesionales y que con este tipo de terapias también han ayudado a eliminarlo? Sí, hay muchos casos. Piensa que normalmente la gente que acude a consulta acude por un dolor físico. Pueden ir por primera vez a tu consulta o puede haber pasado por otros compañeros. ¿Qué ocurre? Cuando viene a tu consulta, tú lo tratas desde el punto de vista físico, donde está esa consecuencia, que es donde tu cuerpo está hablando, te está marcando que tienes esa dolencia. Entonces empiezas a tratar de ir desde lo que hemos hablado, desde el quiromasaje, vas pasando por todos los pasos, y si esa persona no mejora en esos 1, 2 o 3 sesiones primera, o hay una mejoría notable, ya puedes empezar a ver que ocurre algo más.
porque físicamente, si es algo físico puro, normalmente se puede atajar ahí y hay una mejoría importante, pero si sigue habiendo una recidiva o una vuelta a lo que te pasaba es por algo más. Entonces sí que he visto casos en los que vienen por una dolencia física y entonces te das cuenta cuando vas hablando a la vez que tú estás interactuando con esa persona que está en consulta, está en camilla, vas viendo un poco tirando el hilo de dónde puede venir. ¿Qué ocurre? Que cuando hablas con la persona, si es algo que le ha ocurrido recientemente y es consciente, pues te puede decir, digo, oye, has tenido algún evento que ahora te haya impresionado, o haya sido algo que te ha marcado en estos últimos días, y efectivamente hay cosas que son acción, reacción y la consecuencia es muy rápida. Hay otros que son desde la inconsciencia, te ha pasado pero no te das cuenta que es por eso, y cuando haces referencia a ello, ya la persona lo puede asociar y se ve que viene de ahí. Y los que son, que vienen ya desde hace de mucho tiempo atrás, que puede ser consciente o también inconsciente, porque hay veces que te han pasado eventos de tu infancia, tu adolescencia o tu juventud que ni siquiera eres consciente y eso tiene una consecuencia que se perpetúa en el tiempo, por eso son las que más se pueden cronificar. Ahora, no es consciente porque el cerebro intenta borrar todo eso que tú tienes ya que te puede hacer daño. Casi siempre el cerebro borra más lo negativo que lo positivo, pero claro, lo borra, pero en tu sistema límbico emocional está y entonces de alguna forma lo está reflejando. Uh-huh. Sí, al final te voy a preguntar ahora, que bueno, yo creo que ya me lo has respondido, que es un poco cómo llega, cuál es el paso a paso para que el cuerpo humano vaya desarrollando cada tipo de dolencia o de lesión, que es lo que me acabas de comentar, ¿no? Al final es algo que primero llega desde la mente, ¿no? Puede ser consciente e inconsciente, y ya sea algo temporal, algo crónico, ese es el origen que luego va propiciando el dolor que pueda surgir. Claro, si viésemos un poco toda la gente que pasa por consulta, igual un 35% o un 40% tiene una relación con sus emociones, su estrés, su ansiedad, sus miedos. 35%, un 40%, que es alto, de 10 personas que pasan. Pero siempre hay un reflejo físico y en ese porcentaje es donde vemos cómo tiramos de ahí. Pues siempre desde el principio, o sea, desde la consecuencia hasta ese origen que hablamos, siempre dando esos pasos. Hay una cosa que me resulta a mí muy, muy interesante, y es que yo nunca había entendido una relación entre el cuerpo, mente, emociones de esta forma. La verdad es que me sorprende mucho, pero también me ayuda a entender cosas que antes no podía entender. Esa persona que dice, es que a mí me duele la espalda y he ido muchas veces, me lo han tratado, me lo han solucionado, luego vuelve a aparecer el dolor, no entiendo muy bien por qué. Pero claro, todo esto ayuda mucho a entender, ¿no? ese origen. Yo te quería preguntar, cuando tú comenzaste a trabajar de forma profesional ya hace tantos años, ¿cuál era tu percepción inicial? Porque muchas veces cuando estudiamos algo, luego llegamos al trabajo y a veces coincide y a veces no con lo que hemos estudiado. Entonces me gustaría saber cuál era tu percepción inicial cuando acudiste y si ha cambiado en estos años hasta ahora. Sí, ha cambiado mucho, porque claro, yo empiezas con el deporte, entonces tú eres muy físico, tú sabes que te preparas bien, te alimentas bien, descansas bien, llevas tu cuerpo al límite y responde. Cuando tienes una dolencia, sabes que es físico. De hecho, ya por entonces, hace más de 30 años, te decían incluso tus directores deportivos o los entrenadores, oye, que esto es psicológico. Y tú pensabas, esto bueno, psicológico no, si me duelen las piernas porque me duelen las piernas, no, o si tengo un problema y no puedo avanzar y no puedo desarrollar. ¿Qué pasa? Que yo al principio era muy físico, o sea, físico era el 90%, la mente le daría un 10 como mucho. A lo largo del tiempo se ha ido invirtiendo todo, de hecho incluso la medicina tradicional, o actualmente vas a la consulta y ya incluso el médico tiene en cuenta, a ver, siempre se ha tenido en cuenta, incluso en gente que tenía enfermedades graves, siempre se ha dicho, ante una buena actitud en una enfermedad en la que puede ser un cáncer, una terminal, el médico siempre dice, la persona que tiene mejor actitud a lo mejor no se salva, pero sí mejora, o el tiempo que vive tiene una mejor calidad de vida. Por tanto, ya desde la medicina tradicional se sabe que la mente
la psicología tiene mucha importancia, tu actitud, el ser positivo, ¿no? Lo que siempre solemos decir. ¿Qué pasa? Que ya cada vez eso ahora está más normalizado. O sea, hay un montón de enfermedades y dolencias que hay que son un poco de origen idiopáticas y entonces, pues los médicos lo dicen, o sea, puede afectar a un montón de enfermedades que son de tipo autoinmune. ¿Y por qué viene también? Pues porque no está claro cuál es el origen físico, porque tu propio cuerpo ataca a tu cuerpo, ¿no? Eso en las que son ya como más potentes. Yo al final lo que veo en consulta son cosas más de dolencias puntuales, que en principio parece que no tienen tanta importancia, pero te condicionan en tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta que la mente es el 90%, porque al final es lo que sostiene todo. A partir de ahí empiezas a hacer esa escalera de que vas avanzando y vas subiendo hasta que llegas a un punto que te das cuenta que tiene muchísima importancia. Al final yo creo que voy a acabar al final de mi carrera diciendo que la mente ya es el 100%.